Queremos pedirle a los diáconos si pueden pasar al frente. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 3:10: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. También en Levíticos 27:30 nos dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Le voy a pedir, o sea que como están, vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque nos has permitido, Señor, traer el diezmo, y te damos gracias por los trabajos que nos das, o sea, pues, para poder ofrendar y diezmar. Te pedimos, Padre, que tú bendigas estos diezmos y que también bendigas, o sea, lo que queda en los bolsillos de cada uno de los dadores alegres. Por Jesús. Amén.
Feliz sábado a todos los niños. Vamos a tener el momento infantil para que pasen por aquí. Feliz sábado, se ven bellos, bellos, bellos hoy. Yo quisiera hablarle hoy de una historia o de algo que se llama Dios escucha. Y el versículo con que los adultos me pueden seguir está en Mateo 16:36, que dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Yo quiero que ustedes me digan qué es esto. Una lengua. ¿Y ustedes tienen toditas lenguas? Enséñame a ver. Todos tenemos lengua. ¿Y para qué se usa? ¿Para qué se usa la lengua? Para saborear. Para saborear, eso es así. Muy bien, y para hablar, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes? Cuando nosotros decimos o hablamos palabras, a veces podemos hablar palabras que no son buenas y hacer sentir mal a las personas, ¿verdad? Palabras feas las hacen sentir mal, pero las palabras bonitas las hacen sentir bien. Si nosotros decimos palabras que agraden a los demás, hacemos sentir bien a las otras personas y nos sentimos también nosotros bien. Pero ustedes pueden recordar todas las palabras que ustedes hablan. Vamos a ver, ¿ustedes se pueden acordar de todas las palabras que ustedes hablan? ¿Sí? ¿No? A veces sí, a veces no. Miren, yo tengo aquí algo que yo no sé, yo creo que ustedes nunca han visto esto, porque esto es de una generación mucho más atrasada que ustedes. ¿Te has visto esto? ¿Te has visto esto? Esto es un cassette, ¿verdad? ¿Qué está? ¿Cassette de qué? De música. De música, y esto es una grabadora. Esto es una grabadora. Y esto se usaba antes, cuando nosotros queríamos escuchar, o por ejemplo, si íbamos a una clase y no nos acordábamos y queríamos grabar la clase, pues usábamos la grabadora. Pero la tecnología, gracias a Dios, ha permitido que nosotros evolucionemos, ¿verdad? La grabadora, si ustedes ven, mira cómo eran las grabadoras antes y cómo son ahora. Que ahora nosotros tenemos las grabadoras ¿en dónde? ¿En dónde tenemos las grabadoras? En el teléfono, ¿verdad? Aquí hay una aplicación que uno lo busca y podemos grabar las cosas, ¿verdad? Que querramos, no solamente las palabras. Aquí les voy a poner algo que yo tengo grabado, a ver si se escucha. No se escucha. Pero podemos grabar muchas cosas. Si no nos acordamos de las palabras, pues podemos grabarlas, ¿verdad? Usar estos aparatos y grabarlos. Pero ustedes saben, Dios recuerda nuestras palabras. ¿Ustedes creen que Dios se acuerda de lo que nosotros decimos? ¿Sí? Sí. Sí, Él se acuerda, hablemos alto o hablemos bajito, todo lo que nosotros decimos. Y nada es difícil para Dios. Nosotros, ¿verdad? La Biblia nos enseña, como vimos, que un día serán dadas a conocer cada una de nuestras palabras que hayan salido de nuestros labios. Así que nosotros debemos entonces ser muy cuidadosos cómo hablamos, ser prudentes, ¿verdad? Tratar de pedirle ayuda a Dios para que podamos hablar siempre palabras buenas, palabras, ¿verdad?, que reflejen a Jesús. Pero gracias a Dios, a pesar de que Él sabe nuestras palabras y todas esas palabras van a ser llevadas el día del juicio, el Señor mandó a quién para que nos limpie con su sangre. Vamos a ver. ¿A quién? A Dios. A Jesús, ¿verdad? Y entonces si nosotros hemos dicho palabras que son feas, que no agradan ni representan a Jesús, pues nosotros podemos ir a Él, pedirle perdón, ¿verdad? Y porque Él nos conoce por nuestro nombre, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras palabras y Él, esa sangre preciosa, nos va a limpiar de todo pecado. Así que recuerden hoy sábado, ¿verdad?, que nuestras palabras sean palabras bondadosas, palabras buenas, palabras que reflejen que nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Como dice un corito, cuidadito mis palabras, ¿verdad?, lo que habláis. Así que acuérdense que siempre hablemos
para edificar a las demás personas. Ahora, ¿quién quiere orar? Pues vamos a orar. Cierren los ojitos. Padre nuestro que estés en los cielos, cuídanos, cuida esta iglesia, que estamos aquí a aprender más de ti y que podemos estar aquí contigo siempre para poder divertirnos contigo en la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vayan a recoger las canastitas que nos ayudan, ¿verdad?, a las ofrendas para los niños, para que vayan a la Academia Adventista de Bella Vista. Ahora llegó el momento de alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 299. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Vamos a cantar con gozo esta mañana. Cantemos todos. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada en el mundo y sus glorias son tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz do Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido
Ahora, con la mayor reverencia posible, abramos nuestras Biblias y busquemos Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Y dice así: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, y por eso dejemos de hacer las cosas previas de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Dios bendiga su santa palabra y a todos los que la escuchamos y la ponemos en práctica. Les invitamos a poner de pie para cantar el himno 31. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. En esta mañana, Padre, estamos reunidos aquí un grupo de tus hijos para alabarte, para glorificarte, Señor, y sobre todas las cosas para agradecerte, Padre, por lo buen Padre que eres con nosotros. Porque hemos visto tu mano, Señor, en tantos momentos de nuestras vidas. Porque cada día, Señor, estás con nosotros y porque prometiste que no nos ibas a dejar solos y hasta aquí nos has traído. En esta mañana, Padre, te pido por cada uno de los miembros aquí representados, por sus familias, por sus hijos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros seres amados. También te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están enfermas, por los que están en los hospitales, en sus casas, en los hogares de ancianos, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, te pido por las personas que están en las Bahamas, Padre. Te pido de favor, Señor, que los acompañes, que le demuestres, Señor, que tú estás en control de todo y que la ayuda, Señor, siga llegando para cada una de estas personas. También te pido, Padre, sobre todo, Señor, que nos des mucho más, Señor, de lo que tú entiendes que nosotros necesitamos y menos de lo que te pedimos, porque sabemos que tú conoces cada cosa en nuestra vida. Ahora, Señor, te pido que bendigas al pastor de jóvenes, que lo unjas, Señor, con tu Espíritu Santo y que lo que él hable aquí, Señor, sea ahora para que cada uno de nosotros salga lleno del Espíritu Santo y con ganas, Señor, de seguir adelante para hacer tu obra. Sobre todas las cosas también, Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Oye, oh Señor, nuestra oración, tu faz inclina hoy y danos tu paz.
antes que el mundo fuese, desde el inmenso mar, por la eternidad, pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús, un amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Dios bendiga esa voz, Leslie. Sé que todos se han sentido amados, ¿verdad?, por Jesús. Y esa es la esperanza de que Él siga con nosotros hasta su venida. Y Cedric, gracias también por tu ayuda. En este momento nos place tener a nuestro pastor de jóvenes, Yeyeli Pérez Soto. Dije el nombre correcto. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, esté sobre ti. Y las palabras, ¿verdad?, yo sé que nos las va a traer nuestro Dios. Para Dios en esta mañana. Iglesia, feliz sábado. Que la paz y la bendición de nuestro Dios pueda estar presente con cada uno de nosotros en esta mañana y que lo que hemos venido a buscar lo podamos encontrar a través de la palabra de Dios y de la bendición de nuestro Santo Espíritu. En esta mañana traigo un tema muy importante y muy especial para cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo y como personas que deseamos muy pronto encontrarnos con nuestro Dios en el reino de los cielos. ¿Cuántos desean encontrarse con el Señor en el reino de los cielos? Amén. Así que antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que podamos una vez más hablar con nuestro Dios para que Él pueda guiarnos a través del estudio de su palabra en esta mañana. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la bendición que nos regalas de poder encontrarnos contigo en tu día santo. Permite que en esta mañana nuestra mente y nuestro corazón
pueda estar dispuesta a recibir lo que tú deseas. Y que al salir de este lugar podamos hacerlo con la bendición del cielo y para beneficio de nuestras almas, ejerciendo lo que tú nos pides en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue nuestra lectura bíblica? Romanos, capítulo ¿qué? Capítulo 13, versículos 11 y 12. Y vamos a ir nuevamente a lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Y vamos a leerla una vez más para entonces poder entrar al tema de esta mañana. Versículos 11 y 12 nos dice de la siguiente manera: y esto conociendo ¿qué cosa? El tiempo, que es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando ¿qué? Que cuando creímos. Y el versículo 12 nos dice: la noche está como avanzada y se acerca ¿qué cosa? Desechemos pues las obras ¿de qué? De las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Alguien de ustedes miró el título para el tema de esta mañana? Miren su programita, si lo tienen ahí, vamos a ver. El título para el tema de esta mañana lleva como base: sonó la alarma. Y una de las cosas más difíciles que a cada uno de nosotros se nos hace como seres humanos es el poder levantarnos por las mañanas, ya sea para ir a la escuela, ya sea para ir a la universidad, al trabajo y en muchas ocasiones a la iglesia, o para ejercer algo en nuestra vida que tenemos que hacerlo temprano en la mañana. En muchas ocasiones se nos hace sumamente difícil poder salir de la cama y levantarnos para ejercer nuestro día. Y yo sé que a la gran mayoría, si no a todos, nos ha pasado y nos pasa frecuentemente. ¿Qué sucede? Que cada vez, la noche anterior, programamos no una alarma, sino 3, 5 o 7, para que entre cada 5 a 10 minutos esa alarma suene. Y yo sé que también lo hacemos, pero sucede algo: cada vez que suena el despertador, cada vez que suena la alarma, hay un botón bien particular allí, o hay una opción bien particular, que siempre la oprimimos, aunque sea 1 a 3 veces. Y es el botón repetidor de la alarma. La opción que dice posponer, ya sea 5 minutos, ya sea 10 minutos, pero siempre lo hacemos porque decimos: no, todavía es temprano, yo creo que puedo dormir 5 minutos más, yo creo que puedo dormir 10 minutitos más. Y seguimos haciendo eso durante la mañana porque estamos sumamente cansados y pensamos que el descanso de la noche anterior no fue suficiente. Y en ocasiones lo hacemos tan constantemente que hasta no nos damos cuenta de cuántas veces lo hemos hecho, y hay un problema. Cuando despertamos, nos hemos dado cuenta que ya se nos está haciendo tarde y tenemos que hacer todo rápido y sin tiempo. Y entonces nos desesperamos y comenzamos a correr. Ahí sí, damos un brinco de la cama y nos vamos, nos bañamos, nos lavamos la boca, desayunamos y a veces ni calentamos el carro porque vamos tarde y hacemos todo apurado y sin tiempo. Y si hay tapón nos ponemos de mal humor y suceden muchas cosas. Pero principalmente se nos olvida que el problema fue de nosotros porque seguimos posponiendo lo que teníamos que hacer tempranito y dejamos todo para última hora y ya se nos ha hecho tarde. Y esto sucede porque con frecuencia nuestras vidas están saturadas de obligaciones y deberes, los cuales nos abruman y pareciera ser que nunca logramos irnos a dormir a una hora apropiada. Y esto es lo que a la vez dificulta el poder despertarse por la mañana y causa todas estas situaciones que muchas veces se nos hace muy difícil. Y cuando por fin logramos levantarnos, nos sentimos igual de cansados y necesitamos energías
para poder ponernos en marcha, y muchas veces recurrimos a opciones que no son necesarias, porque si hubiéramos descansado de la manera correcta estaríamos bien al día siguiente. Y este proceso se repite a diario en nuestra vida, y cada vez volvemos a oprimir el botón para posponer la alarma una última vez antes de ejercer la labor de nuestro día. Lo mismo, familia, sucede en nuestra vida espiritual. La alarma del cielo suena todos los días de nuestra vida. Cada momento, cada minuto, cada instante, el Señor toca la alarma espiritual para cada uno de nosotros. Pero se nos hace muy fácil ignorarla y posponer el tiempo de ella, porque nos saturamos con las cosas de esta tierra. Y cuando Jesús hace ruido para que despertemos, suena la alarma porque sabe que es el momento preciso, no lo escuchamos, porque espiritualmente también estamos dormidos. Y el sueño físico, podemos ver que científicamente es sumamente esencial para poder desempeñarnos eficazmente. Pero cuando vamos a la Biblia podemos encontrar el peligro del sueño espiritual. Y yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Allí hay una historia sumamente conocida por cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25, y vamos a comenzar a leer primeramente la segunda parte de la historia, los versículos 5 al 13. Mateo capítulo 25, versículos 5 al 13, dice de la siguiente manera: y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué sucedió? Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid, ¿a qué? A recibirle. Continúa diciendo el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes, jóvenes o muchachas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos, ¿de qué? De vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué sucede? Se apagan. Mas las prudentes, versículo 9, dice allí, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Continuamos viendo un detalle en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Es interesante que no solamente en el libro de Mateo, sino que también en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo habla algo acerca de lo que es el sueño y lo que nosotros debiéramos estar haciendo como cristianos en nuestra vida. Y más adelante vamos a entrar en detalle en Mateo capítulo 25, pero quiero leer este texto y dice así: porque todos vosotros, versículo 5, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de qué cosa, ni de las tinieblas. Y el versículo 6 nos dice: por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué cosa? Sobrios. Interesantemente, la lección de jóvenes para esta semana tenía un detalle con esta palabra sobrios. Y estaba compartiendo con los muchachos en la lección y les mencionaba, cuando una persona está ebria, cuando una persona está borracha, ustedes me van a contestar si es cierto o es falso. Puede pensar correctamente, ¿verdad que no? Cuando una persona está ebria, hace las cosas consciente de lo que está haciendo, ¿verdad que no? Y entonces, luego que pasa el día, se acuerda de lo que hizo. Muchas veces no sucede, ¿verdad que no?
¿Qué sucede? Que cuando este texto está diciendo que tenemos que velar y ser sobrios, es que no podemos estar ebrios espiritualmente. ¿Cómo es eso? Concentrados en las cosas de esta tierra, concentrados en lo que este mundo nos da, atraídos por todo lo que podemos obtener en nuestro ambiente que nos rodea. Allí está diciendo, todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Es decir, todos ustedes tienen que estar claros de lo que están haciendo y tienen que estar concentrados en lo que el Señor les ha llamado a hacer. Y espiritualmente hablando, tenemos que permitir, tenemos que evitar presionar el botón repetidor de la alarma espiritual. Y en su lugar tenemos que comenzar a decidir, despertar y ponernos en marcha en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros en esta vida. Y debemos hacerlo de varias maneras. Número 1, siendo vigilantes espirituales. ¿Qué dije? ¿Siendo qué cosa? Vigilantes espirituales. Y en varios pasajes de la Biblia nosotros podemos encontrar que se usa el ejemplo de vigilantes en la antigüedad. Y estos vigilantes eran quienes cuidaban los campos agrícolas para que los animales o los ladrones no dañaran o robaran los suministros de alimentos de la ciudad. Y viendo esta característica, este detalle que se da describiendo a estos vigilantes, cada uno de nosotros en términos espirituales podemos o debiéramos compararnos a ese tipo de vigilantes. No solamente, escucha bien, debemos velar atentamente por nuestra propia condición espiritual, sino que además tenemos la misión de predicar el Evangelio y exhortar a otras personas para que despierten de su adormecimiento espiritual y se alisten para defenderse de un peligro inminente, algo que está próximo a suceder, algo que tenemos que estar alerta porque sabemos que es una realidad. Y en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, hay un llamado muy especial que se nos hace a cada uno de nosotros. Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, cuando Jesús está haciendo la comisión a sus apóstoles, les dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué hagan? Prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Es decir, principalmente tenemos que permitir que nuestra vida espiritual pueda estar alerta para que entonces con esa misma alerta que tenemos podamos alertar y decirle a otras personas que el Señor viene pronto y que es hora de poder entregar nuestras vidas completamente al Señor. Y vamos a volver nuevamente al capítulo 25 del libro de Mateo y ahora vamos a leer los versículos 1 al 5. Y quiero detenerme un momentito allí para explicarle algo. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 eran como insensatas. Quiero detenerme un momentito en el versículo 2. Primeramente, nosotros sabemos que según el Salmo 119, la palabra lámpara se refiere a qué cosa? A la palabra de Dios. El esposo se refiere a qué? A Jesús. El esposo es Jesús que viene a buscar a su esposa, que es la iglesia. El aceite hace referencia a qué cosa? Vamos a ver si alguien sabe. Al Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí está diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, algo interesante que podemos ver aquí, una de las cosas que nos presenta esta parábola, es que cada uno de nosotros tenemos que cada momento de nuestra vida tomar la palabra de Dios, tomar lo que el Señor nos ha dejado para poder vivir
justa, piadosa y sabiamente en esta vida, que es nuestro manual, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que dice esta lámpara, que es nuestra luz, nuestra Biblia, porque es la palabra de Dios y nos las ha dejado a cada uno de nosotros, entonces nuestra vida comienza a estar lista para recibir al esposo, para recibir a nuestro Dios, para recibir a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y continúa diciendo allí que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Habían 2 grupos. Y busqué lo que realmente significa esta palabra en su idioma original. Y es moros. Y voy a mencionar de las 3 palabras, las 2 que puedo decir por el micrófono. Primero, aburridas. ¿Cómo eran las insensatas? Aburridas. Y la otra palabra es que eran tontas. Con esa palabra ya te puedes imaginar lo que es el sinónimo. Tontas. Estas vírgenes eran tontas. ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Estaban dejando que el tiempo pasara, que el tiempo siguiera corriendo. Pero cuando vamos a ver la palabra prudentes, podemos ver que se traduce como frónimos y significa prácticamente sabias o razonables. Este grupo de estas jóvenes prudentes razonaban en lo que tenían que hacer porque sabían que había un tiempo limitado y entonces eran sabias prácticamente porque estaban llevando a cabo lo que sabían que necesitaban ejercer en su vida. Y vamos a leer el versículo número 3. Dice, las insensatas, las tontas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué cosa? Tomaron la palabra de Dios, pero no permitieron que el Espíritu Santo hablara sus vidas. Tomaron la palabra de Dios, dice allí, pero no permitieron que el Espíritu Santo les revelara lo que ellas tenían que hacer o simplemente ignoraron lo que el Espíritu Santo les decía. Y es que muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios y comenzamos a leerla superficialmente, comenzamos a leerla por encima, pero no queremos profundizar en ella porque sabemos que va a llegar un momento en nuestra vida donde nos vamos a enfrentar con algo que nos va a impactar de tal manera que hasta ahí queremos llegar. Entonces nos detenemos y comenzamos a ir hacia atrás porque decimos, no, eso no me conviene. Realmente te conviene, pero es que piensas que no. ¿Por qué? Porque no satisface lo que realmente tu corazón, tu mente, dirigida por cosas terrenales, te dice, y ignoramos a la voz del Espíritu Santo. Entonces tenemos esa lucha, tenemos esa pelea constante. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, ya es tiempo de prepararte, estás haciendo las cosas como no se debe, pero yo quiero que haga las cosas correctamente. Pero entonces tenemos la otra parte que nos dice, no, sigue haciendo las cosas, que eso está bien. Y desde el principio de la historia podemos ver eso. En Génesis podemos ver la conversación que Dios tiene con Adán y Eva y le dice, miren, ustedes no pueden hacer esto porque si hace esto va a pasar esto otro. Pero ¿qué sucede? Luego viene el enemigo y comienza a enamorarlos con palabras bonitas. Y le dice, no, eso es mentira. Al contrario, si tú haces esto, ahí es que vas a disfrutar. Y cuando nos dicen eso y nos enamoran primero y nos convencen y accedemos. Y se nos olvida lo que realmente el Señor nos había dicho para nuestro bien. Y vamos a continuar viendo la historia. Dice allí, más las prudentes, las que eran sabias y razonaban, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí podemos ver que estas otras 5 jóvenes sí tomaron la palabra de Dios, o sea, tomaron lo que el Señor les había dicho, pero también dejaron que el Espíritu Santo las guiara y les dejara tomar las decisiones correctas en su vida. Pero sucede algo,
Y dice allí que tardándose el esposo todas cabecearon. ¿Y qué pasó? Y se durmieron. Todas. Solamente las insensatas, ¿verdad que no? Las prudentes también. Pero algo curioso. Las 5 prudentes se durmieron, pero ya habían hecho ¿qué cosa? Ya se habían preparado. Las 5 insensatas se durmieron, pero ¿qué sucedió? Estaban en el limbo, como decimos por ahí. Dejando todo a un lado, lo puedo hacer después. ¿Qué sucede? Que ya leímos ahorita en los versículos 6 al 13, que decía, aquí viene el esposo, a la medianoche despertaron y escucharon eso, salid a recibirle, pero entonces aquellas jóvenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, versículo 7, ok, las tengo aquí, vamos hacia adelante, vamos a utilizarlas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque se habían dado cuenta que se durmieron, pero no se habían preparado, y ya era ¿qué? Demasiado tarde. Y ahí comenzó la desesperación, comenzó la ansiedad y comenzó el estrés. ¿Por qué? Porque dijeron, no, llegó el momento y no preparé mi vida. Llegó el momento y no hice los preparativos, los arreglos necesarios. Y vemos más adelante que dice, las insensatas le dijeron a las prudentes, miren, ustedes que son prudentes, que son buenas, dennos de vuestro aceite, porque nosotros se nos olvidó y no hicimos los preparativos necesarios. Y vemos en el versículo 9 que las prudentes le dicen, pues mira, para que no nos falte a ninguno de las 10, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. O sea, vayan a ver si consiguen algo. Pero mientras ellas se iban a comprar en ese momento de desesperación, en ese momento de ansiedad, podemos ver que entonces, ¿qué sucedió? ¿Vino quién? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, dice allí, entraron con él a las bodas porque ya tenían su aceite, ya tenían sus lámparas. Y sucedió que como ya había comenzado, ¿qué sucedió? Se cerró la puerta. Y más adelante continuamos viendo del versículo 11 en adelante, que cuando ellas llegan después de haber estado buscando aceite por tanto tiempo, dicen, Señor, Señor, ábrenos, porque vieron que ya habían comenzado las bodas. ¿Y qué sucedió? Y ya no tenían tiempo para entrar en aquel lugar. Y él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y el versículo 13 termina diciendo algo bien interesante. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que la característica número 1 de la cual comencé a hablarles en esta mañana es que debemos ser vigilantes espirituales. Debemos permitir que nuestra vida esté alerta en lo que está sucediendo, que nuestra vida esté alerta en las cosas que el Señor verdaderamente nos pide en su palabra y que cada momento nos preparemos y permitamos que el Espíritu Santo nos pueda hablar y podamos hacerle caso a su voz, porque sabemos que cuando el Señor regrese, todos queremos ir al cielo. Y para que eso sea una realidad, tenemos que comenzar a vivir como que queremos verdaderamente eso en nuestra vida. Primero, siendo vigilantes espirituales. Segundo, aprovechando bien el tiempo. Y en su carta a los cristianos de Éfeso, Pablo hizo una amonestación bien importante a despertar del sueño espiritual. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16. Hay algo bien interesante que dice allí. Y dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado ¿de qué? De su manera de vivir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Aprovechando, versículo 16, al máximo cada momento,
porque los días son malos. Esta versión dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Todos los días el Señor te regala una oportunidad. Todos los días el Señor te regala un momento especial en el cual Él te insta a lo que tú debes estar haciendo en tu vida. Pero es tu decisión si le haces caso a la voz del Espíritu Santo o la ignoras, la echas a un lado y sigues haciendo lo que a ti te parece bien. Y del mismo modo, más adelante el apóstol Pedro instó encarecidamente a los hermanos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Y les dijo lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente volvemos y vemos que ahí dice, sean sobrios. No estén ebrios espiritualmente, concentrados en lo que a ustedes les parece bien, sino estén alertas y manténganse vigilantes, velen y miren, porque ustedes saben que su adversario, su enemigo el diablo, cual león rugiente, hambriento, anda alrededor buscando ¿a quién? Y si en tu vida sigues concentrado y saturando tu diario vivir en lo que a ti te parece bien, en lo que este mundo te ofrece, y no haciendo la preparación necesaria que el Señor te pide en su palabra, entonces tú le estás abriendo las puertas al enemigo para que pueda hacer lo que Él quiere. Y cuando eso sucede, nuestra vida comienza a desboronarse porque está siendo parte, estamos complaciendo lo que el mundo nos pide y no lo que el Señor establece en su palabra. Y tenemos que permitir que con cada acción, con cada cosa que digamos y cada cosa que hagamos, siempre podamos cerrarle las puertas al enemigo y abrirle las puertas a Cristo Jesús. Y el mensaje de ambos apóstoles indica que el sueño espiritual puede ser peligroso y hay que evitarlo en todo momento de nuestra vida. ¿Y será que podríamos nosotros estar espiritualmente dormidos, anteponiendo otros objetivos en nuestra vida y otros intereses a nuestro llamado santo? ¿Será que el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros para cumplir un propósito especial en nuestra vida, lo estamos dejando a un lado porque no nos gusta, porque no nos parece bien o porque pensamos que tal vez podremos tener algo mejor y entonces comenzamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos dice en su palabra? Consideremos por un momento la extraordinaria importancia que el Señor nos da de nuestro maravilloso llamado, como nuestro creador, como personas que hemos sido creadas a su imagen y semejanza. Cuando lo analizamos, entonces podemos ver que primero tenemos que ser vigilantes espirituales. Segundo, debemos aprovechar bien el tiempo. Y tercero, debemos cumplir con nuestro magnífico llamado. Y Winston Churchill, el célebre primer ministro de Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial escribió algo muy importante. Y dijo, a todos los seres humanos les llega un momento especial en la vida cuando en sentido figurado reciben una palmadita en el hombro para ofrecerles la oportunidad de llevar a cabo una misión única, especialmente hecha a la medida de sus habilidades. Qué trágico si ese momento llega y nos sorprende sin la preparación necesaria. Yo no sé de qué grupo tú quieres ser. Si quieres ser del grupo de esas vírgenes, de esas jóvenes, de esas personas prudentes, sabias, que razonan en lo que el Señor dice en su palabra y se preparan,
o si quieres continuar siendo del grupo de personas insensatas, aburridas, tontas, que no miran lo que el Señor dice en su palabra y simplemente lo ignoran. Pero como depositarios de tan extraordinaria cosa que el Señor nos ha pedido, de tan extraordinario llamado, debemos permitir que nuestra responsabilidad se lleve a cabo de la manera correcta y que no permitamos tomar una siesta espiritual en nuestra vida. Siempre debes mantenerte dispuesto, alerta y vigilante. Luchar por lo que el Señor te ha pedido en su palabra. Luchar por lo que el Señor desea para tu vida. Y cuando lo haces, entonces comienzas a ser una persona despierta, una persona alerta y una persona vigilante. ¿Será que podríamos ser parte de algo que sucedió en la historia bíblica también? Dios asignó a los profetas Ageo y Zacarías la responsabilidad de exhortar a la gente a retomar su proyecto, a retomar su rumbo. Y entonces podemos ver a través de la historia que Ageo reprendió a los cautivos, que ya eran ex cautivos, por abandonar una misión que había sido encomendada por Dios. Y en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo, preguntando: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su poder. Me impacta mucho estos pasajes, porque dice allí que muchas veces estamos concentrados en obtener las cosas de este mundo, en obtener las cosas de esta tierra, y entre más tenemos, más queremos, pero se nos olvida que tenemos muchas cosas materiales, muchas cosas terrenales y muy pocas cosas espirituales. Y las más importantes debieran ser las espirituales en nuestra vida. Y si las seguimos ignorando, vamos a seguir creciendo en las cosas de esta tierra, y cuando veamos y nos demos cuenta, hemos hecho tantos tesoros en este mundo que habremos desperdiciado todos los tesoros que el Señor deseaba que tú y yo pudiéramos hacer. Y así como Dios llamó a toda esta gente a desempeñar fielmente su obra, también alentó a la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento y nos alienta a cada uno de nosotros en el siglo XXI. Así como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, exhortó a los hermanos en Roma a despertar de su adormecimiento espiritual, también nos lo dice a nosotros. Y yo quiero que volvamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, quiero que nuevamente lo repitan conmigo, que es hora ya de levantarnos ¿de qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y versículo 12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es ese día? La segunda venida de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La alarma
está sonando. La alarma espiritual está sonando cada momento en nuestra vida. Se aplica a nosotros la exhortación que hace Cristo. ¿Será que espiritualmente estamos dormidos? ¿Será que estamos continuamente apagando el botón de la alarma espiritual en nuestra vida? Porque pensamos que podemos seguir posponiendo el tiempo 5, 10 minutos más. Tenemos que hacer algo sumamente importante. Y es aprender a eliminar nuestra vagancia espiritual y despertar de nuestro sueño. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, y con eso quiero concluir. Dice algo muy especial y muy importante. Dice allí, en el mensaje a la iglesia de la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas como rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es lo que quiero que hagas, dice el Señor. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que verdaderamente te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy. Y el color blanco significa ¿qué? Pureza, justicia. Para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás llegar a ver. Una vez más te digo, la alarma está sonando. ¿Será que puedes escucharla? Ojalá que pueda ser así y que no oprimas el botón de repetición nada más para posponer la alarma espiritual, sino que despiertes y hagas de esa oportunidad tu momento de gloria, mientras trabajas en la obra que Dios te ha llamado a hacer. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastor. Ahora vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cantar con entusiasmo, despertad, despertad, oh cristianos, para terminar. Cantemos con gozo. Despertad, despertad, oh cristianos, nuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tendréis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid
la fe el escudo, y sin miedo corred a luchar. No temáis, pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomamos Como espada la Biblia, la palabra del Dios de verdad. En la cruz hallaréis la bandera, en la cruz hallaréis capital. En el cielo tendréis la corona. A luchar, a luchar, a luchar. Amén. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es donde tú te manifiestas y nos hablas para alertarnos a que necesitamos, Señor, estar alerta y confiar en que tú vienes pronto y todo eso va a dejar de existir porque vamos a estar en el gozo de estar contigo por venir. Por esa razón, Señor, permite que cada momento podamos hacer los preparativos necesarios para poder llegar al cielo y estar contigo por venir. Levántanos de nuestro sueño y permítenos ver la realidad del tiempo que estamos viviendo.